Hola de nuevo, vamos con este cuarto vídeo tutorial. En este caso vamos a ver la parte de jardín y clima y la parte de tarifa. Para ello vamos a utilizar los archivos auxiliares que venían en nuestra descarga. En este caso, cuando nosotros realicemos nuestro propio proyecto, deberemos de confeccionar nuestros propios archivos auxiliares, archivos de texto, en el que nosotros introduciremos las características de nuestro proyecto en concreto. Cómo se construyen estos archivos lo veremos en una serie de tutoriales aparte, pero en este caso, para que podáis simular y realizar pruebas, hay una carpeta con muchos archivos auxiliares que nos servirán para poder hacer simulaciones más o menos rápidas. Lo primero que necesitamos son los datos del suelo, es decir, qué características tiene nuestro suelo para que el programa pueda simular cuando nosotros regamos, cuando llueve, qué capacidad tiene de absorción el terreno, qué capacidad tienen las plantas de tomar el agua de ese terreno. En este caso nos vamos a ir a nuestra carpeta donde nos descargamos todos nuestros archivos, abrimos la carpeta de archivos auxiliares y vemos que nuestra primera carpeta es el suelo. Está dividido este ejemplo en 3 carpetas dependiendo de la profundidad del suelo. No es lo mismo tener una profundidad más pequeña o más grande. Esto se combina, esta profundidad, con la profundidad de las raíces. Si nosotros tenemos un suelo muy profundo, imaginemos 1 metro, pero tenemos plantado en esa zona césped, las raíces del césped no llegan a más de 30 centímetros, en este caso el suelo, la profundidad del suelo se refiere a la profundidad del suelo en el que existen raíces. En este caso imaginemos que los arbustos, por ejemplo, pueden tener fácilmente medio metro de profundidad de raíces, por lo tanto imaginemos que lo que tenemos nosotros en nuestro jardín son arbustos. Y luego tenemos la textura del suelo. Sin entrar en muchos detalles, vamos a poner una textura media, sin ser muy arenoso y sin ser muy arcilloso, una textura que es lo que se denomina franca. Pues ya tenemos introducidos los datos del suelo. Como vemos, el símbolo ha pasado de rojo a verde. Eso significa que se ha cargado bien nuestro archivo. Luego tenemos los datos de la vegetación. En nuestra carpeta nos vamos a las zonas verdes y aquí, en este caso, los archivos de ejemplo se refieren a una superficie vegetada dada. Por ejemplo, en este caso son 200 metros cuadrados de superficie vegetada. Nuestro jardín a lo mejor tiene mucha más superficie, pero es solo la superficie de jardín, con un consumo medio. Si nosotros, por ejemplo, para este caso quisiésemos simular solo césped, por ejemplo, pues el césped tiene un consumo relativamente alto, pues sería un equivalente a lo mejor de 200 metros a 300. Es decir, son 200 metros, pero con un consumo de agua medio. Luego, los datos meteorológicos, muy importantes. Nosotros necesitaremos una serie de datos meteorológicos para saber cómo se comportan tanto las láminas de agua como las plantas, el consumo que van a tener nuestras plantas, así como las entradas que vamos a tener a nuestro jardín por medio de la lluvia. En este caso tenemos ejemplos de muchas capitales de provincias. En este caso, bueno, lo vamos a hacer, por un ejemplo, lo vamos a hacer en Málaga. En este caso hay introducido una serie de datos de varios años en Málaga. Entonces la simulación lo que hará es utilizar estos datos reales para ver cómo se comportaría nuestro proyecto bajo una situación real. Y luego tenemos las tarifas. En este caso, si nosotros tuviésemos una vivienda unifamiliar, nos tarificaría tanto el consumo de interior como exterior en un solo contador, ¿vale? En este caso tendríamos que dejar esto de contadores separados sin presionar. Pero si en este caso tenemos un edificio, normalmente los edificios, tanto las viviendas individuales, tienen contadores distintos, pero también las zonas verdes suelen tener un contador distinto, incluso una tarifa distinta, ¿no? Una tarifa de consumo doméstico con otros precios. En este caso pondríamos contadores separados y ya vemos que nos da la posibilidad de introducir las tarifas de exteriores. En este caso iríamos a la tarifa de consumo doméstico, lo mismo nuestra carpeta de tarifas, y hay una serie de ciudades con las tarifas descargadas como ejemplo. En este caso estamos en Málaga, pues descargamos las tarifas de Málaga. Y las tarifas de exteriores tendríamos que ver
si en este caso Málaga tiene unas tarifas de exteriores para edificios distintas. De hecho sí las tiene, pero vamos a introducir, como tienen el mismo formato, en este caso vamos a introducir las tarifas de Málaga. Las mismas que de consumo doméstico, las mismas de exteriores, para hacer esta simulación. Y luego tenemos una medida que nosotros en el tutorial anterior no dijimos, no vimos, que es la de riego optimizado. Riego optimizado se refiere a que nosotros a esa red, a ese jardín, a esa red de riego que nosotros vamos a instalar, la hemos diseñado de tal manera que cada planta recoja solo el agua que necesite. Las plantas que necesiten más riego van a recibir más agua, las que menos agua, y aparte se hace un estudio de el riego en función de las constantes climatológicas que suele haber. De esta manera, si nosotros tildamos el riego, solo regaremos lo que realmente las plantas necesitan. En el próximo video tutorial vamos a ver la segunda pestaña, que es la de datos.